Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de Víctor Rodríguez Rangel. Él es curador y especialista del siglo XIX y viene a hablarnos de esta interesantísima exposición que es De la piedra al barro. Bienvenido, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por la invitación y por permitirme difundir el trabajo que estamos haciendo todos los que integramos el Museo Nacional de Arte. Pues quiero decirles que el Museo Nacional de Arte está en la calle Tacuba, número 8, en el centro histórico, y apenas hace unos días, el miércoles de la semana pasada, miércoles 17, inauguramos 9 salas de nuestro recorrido permanente. ¿Qué es nuestro recorrido permanente? Este museo se especializa en arte mexicano o de europeos que trabajaron en México. Nuestras salas permanentes pues es el lugar donde podemos exhibir la obra. Con cierto periodo hacemos una renovación museográfica, lumínica, le damos una nueva identidad a este recorrido, el cual nos permite también restaurar obras. En estas 9 salas que están abiertas en este momento en el MUNAL, movimos 158 piezas y restauramos más de 90. El salón 22, que es el más grande de estos 9 que te estoy platicando, es un salón bellísimo de la época del Porfiriato. Recordemos que este edificio es Expalacio de Comunicaciones y Obras Públicas, y ahí es donde justamente tenemos esa exposición que tú mencionaste. Hablas de unas piezas que ya se rescataron, algunas que estaban guardadas. ¿Dónde estaban y de qué tipo de piezas estamos hablando, Víctor? Mira, de la exposición que es el plato fuerte de esta reapertura, generalmente esas esculturas estaban esparcidas por diferentes salas del edificio, o muchas de ellas estaban en la bodega y no habían sido exhibidas o no habían sido vistas por la gente durante quizá más de 2 décadas. Entonces se restauraron y con el trabajo curatorial se reintegraron a un nuevo recorrido. Y como también lo puedes ver, pues es la primera gliptoteca que tenemos en el museo. ¿Y qué es una gliptoteca? Pues son unos vocablos griegos que significan teca, lugar o un recinto especializado, y glipto, que son piedras labradas. Por ejemplo, podemos pensar en fototeca, en videoteca, en cineteca. Pues también ahí existe la gliptoteca, sobre todo términos que se manejan en el siglo XVIII. Ahora, ¿estas esculturas son de escultores mexicanos o extranjeros, o cómo se da esto? Son escultores mexicanos. La exposición abarca desde finales del siglo XVIII y termina hasta mediados del siglo XX. Va atrás, y por ejemplo abremos la exposición con una obra que es la maqueta de la estatua ecuestre de Carlos IV. Continuamos con todos esos temas grecolatinos, donde podemos ver a Mercurio, a Argos, a Diana. Ahí luego llegamos a estas obras simbolistas llenas de erotismo de finales del siglo XIX, como la época del Porfiriato, y sobre todo lo que es muy importante, ver a todos estos escultores mexicanos que trabajaron después de la Revolución Mexicana con un tema nacionalista, como Oliverio Martínez, como Francisco Arturo Marín, como Rómulo Rosso, y que son grandes artistas. Por ejemplo, detrás de nosotros podemos ver el Monumento a la Revolución, donde hubo conjuntos escultóricos, o los hay, sumamente interesantes, pero que estos artistas no han tenido el reconocimiento debido porque quedaron eclipsados ante el poder del movimiento muralista o de la gran generación de pintores mexicanos que surgen después de la Revolución Mexicana. Pero sí, realmente hubo una verdadera escuela de escultura mexicana, y pues ustedes podemos ver en esta exposición casi 80 piezas, 50 esculturas del museo y 30 más que provienen de colecciones privadas. ¿De qué día a qué día está abierto el museo y dónde está ubicado? Mira, el museo está en la calle de Tacuba, casi esquina con Eje Central. Es vecina de la estatua ecuestre de Carlos IV, que ahorita está en remodelación, vecino del Palacio de Minería. Los horarios del museo son de martes a domingo, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, y podrán tener el privilegio de ver esta gran exposición de escultura integrado en todas estas salas que abrimos al mismo tiempo. Pues Víctor Rodríguez Rangel, curador y especialista del siglo XIX, te agradecemos en el alma que hayas estado con nosotros y que la gente no se pierda esta interesante exposición de la piedra al barro. Muchísimas gracias.